Listo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Carlos León, secretario del Consejo Empresarial Mexicano, y a nombre de nuestro presidente Juan Carlos Pérez Góngora y de todo el consejo directivo de nuestro organismo, les damos la más cordial bienvenida a esta muy interesante e importante plática que mantendremos con el licenciado Román Lascano Fernández, para lo cual me voy a permitir darle el uso de la voz a nuestro director general, Marco Antonio Santiago, para que nos pueda apoyar mencionando y leyendo su currículum. Adelante, Marco. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean al primer webinar del año del Consejo Empresarial Mexicano y una muy afectuosa, eh, afectuoso saludo al doctor Román Lascano y pues por este webinar que nos va a impartir el día de hoy, quiero dar una breve semblanza de su currícula. Voy a ser breve porque sé que es bastante su expertise en la materia. Mencionar que es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con una especialidad en alta dirección de empresas por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, tiene una especialidad en política pública y desarrollo social por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Se ha desarrollado dentro de las especialidades de Derecho Ambiental, de Amparo, Derecho Administrativo, Fiscal, Financiero, Mexicano y Propiedad Industrial e Intelectual. Es director general de Lascano and Associates y coordinador del Foro de Constitucionalistas de México y posgraduados en Derecho de la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como rector del Centro Iberoamericano de Posgraduados y en la Unidad de Controversias Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue director de lo contencioso, contratos y órganos de gobierno en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y asesor del Senado de la República y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Asociación de Abogados de Puebla. Espero no haberme equivocado, doctor, y le damos la más cordial bienvenida, por lo cual le doy la voz a nuestro secretario para que haga la introducción y presentación de nuestro panelista. Adelante, gracias. Muchas gracias, Marco. Impresionante el currículum de nuestro invitado. Y bueno, esta plática que tiene que ver con el entorno actual que estamos viviendo las empresas en nuestro país, pues viene muy ad hoc precisamente a podernos abrir un panorama más, eh, pues con una visión mucho mayor y más apegada a derecho para que realmente el licenciado Román nos pueda, eh, pues platicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? en este momento en el país. Y ya sin más preámbulo, lo voy a dejar con todos ustedes para que nos pueda generar su plática. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, mis queridos amigos. Es un honor estar aquí con ustedes. En lo personal, quiero agradecerle al al Consejo Empresarial Mexicano la gran oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes, a mi presidente de consejo, Juan Carlos Pérez Góngora, a mi querido amigo Marco Santiago y a Héctor Carlos León como secretario de dicho Consejo Empresarial Mexicano. La verdad de las cosas es que el día de hoy estamos todos los días con nuevas historias, nuevas reformas, nuevas modificaciones a nuestro texto constitucional, así como efectivamente la llegada de Donald Trump el día de ayer o antier a la presidencia de los Estados Unidos y su toma de protesta. Todo esto se está haciendo un cóctel perfecto para una tormenta perfecta. Y si bien es cierto que ya traíamos graves interrogantes en relación con las reformas constitucionales, pues ahora efectivamente también se abona a esta circunstancia las políticas, las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump con la Alien Enemies Act para efecto de considerar a grupos de cárteles
de México como grupos terroristas. Esto obviamente va a generar un cisma en las relaciones binacionales y obviamente con derivadas con Canadá y Estados Unidos en relación con el Tratado de Libre Comercio. Pero para esto quiero comentar sobre la necesidad de platicar con ustedes sobre si realmente estamos ante un terremoto legal, ante un maremoto legal. Y bueno, la verdad de las cosas es que 2024 inicia con una propuesta de un plan C para efecto de analizar diversas reformas constitucionales y con ello obviamente cambiar el paradigma de nuestra Constitución en nuestro modelo constitucional, donde modifica por completo no solamente la Constitución del 17, sino que trastoca la base constitucional de México desde su origen, desde 1894, 1857, 1917. Podría comentarles los diferentes tipos de constituciones, desde la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812 de López Rayón, la Constitución de Apatzingán de 1814, las bases orgánicas de 1836 con Antonio López de Santana. Y aunque ustedes no lo crean, la Constitución de México llega a parecerse en este momento, por lo que estoy viendo, a esa Constitución de bases orgánicas de 1836 con Antonio López de Santana, donde prácticamente desaparece el sistema bicameral, establece un nuevo sistema supremo poder conservador, donde prácticamente elimina las facultades de la Suprema Corte de Justicia y se crea efectivamente un nuevo ente judicial. Podríamos entender esta circunstancia, pero después de la reforma de 1917 en la Constitución, sus postulados, el tema de garantía social, el tema de las garantías individuales, nos lleva a remontar que nuestra Constitución ha sido exageradamente reformada en los últimos 100 años, 124 años. Es decir, nuestra Constitución desde 1917 ha sido modificada aproximadamente 800 veces. Eso, la verdad, lamentablemente, ha generado que al día de hoy tengamos reformas constitucionales enmarcadas desde este hiperpresidencialismo que fue marcando las pautas de México y que después del 2000 se fueron construyendo democráticamente a través de diversas reformas. También es cierto mencionar que en 1996 se da una reforma importante para efecto de democratizar y generar un mérito judicial a partir de la reforma de Ernesto Zedillo. Pero esto obviamente nos pone en el entrelace de lo que quisiera platicar con ustedes. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña presentación para hacerla de forma rápida, pero sobre todo lo que a mí me gustaría es escuchar sus preguntas, saber sus reflexiones y ver en el momento y en el contexto que estamos, tanto para ustedes como prestadores de servicio, como empresarios, empresarias y también en relación con sus empresas, en relación con las diversas reformas constitucionales en nuestro país. Me da gusto en este caso ver que está también mi querido amigo, el contador Jorge Landa, al que tengo algunos años de conocerlo, que quien también ya me había comentado de este gran Consejo Empresarial Mexicano y la necesidad de conversar sobre estas reformas. Es cierto, quiero decirles que si al día de hoy México está parado en este momento, en esta circunstancia, es porque creo que las mexicanas y los mexicanos no supimos entender que estas propuestas de reforma constitucionales nos ponían en un contexto distinto y donde lamentablemente en algunos aspectos veremos un país concentrado, centralizado, donde simple y sencillamente
las facultades estarán propiamente en un partido único, hegemónico, en un partido que simple y sencillamente todas sus propuestas y todas sus reformas con esta mayoría artificial o no artificial, legal o no legal, legítima o no legítima en relación con el Congreso, hoy estamos ante la presencia de una supermayoría congresional, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Senadores, que pueden tener una mayoría calificada donde pueden reformar absolutamente cualquier artículo de la Constitución, así como también de diversas leyes federales, estatales o municipales. Y con ello, obviamente, generar cierto cisma que puede provocar, de acuerdo a diversos autores en materia de economía de nuestro país, de los institutos ejecutivos en materia de contabilidad, donde esta incertidumbre jurídica en materia empresarial está desinhibiendo la inversión, está generando que las grandes consorcios vean a México en pausa derivada de estas reformas y obviamente unidas a las órdenes ejecutivas o a los planes para efecto de establecer nuevos aranceles en relación con las importaciones a México y con ello pues obviamente ir generando una afectación a el crecimiento y al Producto Interno Bruto, que en este caso genera un cisma y que por lo tanto modifica el escenario y el contexto jurídico en el que estamos. Pero para eso me gustaría ponerles la presentación. ¿Realmente afecta esta empresa, este tsunami a las empresas? Pues bueno, yo sí creo que en este caso los empresarios tenemos que tener claro en qué consisten estas reformas, cuáles son los efectos que van a generar en las empresas, qué va a suceder en relación con los temas patrimoniales de las empresas, pero también tiene que ver con las afectaciones patrimoniales de los empresarios. Muchas veces hay que diferenciar entre la riqueza patrimonial y en este caso los activos de la propia empresa y lo que tendrían que hacer ustedes como empresa y que tendrían que hacer como riqueza patrimonial en relación con los bienes adquiridos durante más de 10, 20 o 30 años que han sido consolidados como esa riqueza patrimonial que tiene que ver con el sustento y con los legados que quieren generar a sus hijos. Muchas de las personas nos preguntan en este momento en la consultoría si es necesario hacer modificaciones estatutarias, si es necesario hacer modificaciones en las acciones, si es necesario crear fideicomisos, si es necesario trasladar las propiedades, si es necesario vender nuestras propiedades, si es necesario vender los activos, si buscamos mejor que en materia fiscal seguimos con el régimen de estar domiciliados en México o si cambiamos nuestro registro a otro país, si estamos mejor pensando migrar a otro país, si Estados Unidos, si es en Europa, si estamos mejor en alguno de los llamados paraísos fiscales, etcétera. Pues bueno, yo sí creo que en esta parte lo que tenemos que tener claro es en dónde estamos parados, cuáles son los objetivos de nuestra empresa y cuáles son las consecuencias de estas reformas. Pues todo empieza con algo que pudiera ser ficticio, pero es la realidad. Esta tampoco sirve. Apunte, Pepe. Artículo, el número que sea. En vista de que los acontecimientos recientes han afectado de manera sustancial los ingresos del municipio, se decreta que a partir de hoy, 9 de octubre de 1949, sin excepción,
Todos los habitantes de San Pedro de los Aguaros tendrán que pagar un impuesto adicional por la tenencia de la tierra, así como por las vacas, puercos, burros, guajolotes, gallinas y cualquier otro animal conocido o por conocerse. Caray, licenciado, la gente está muy amolada. No es justo cargarles así la mano. Mire, no exagere, que todo lo hago por el bien de la comunidad. Ahora que yo sea gobernador y usted sea presidente municipal, ahí le hará como quiera. Y no me distraigan, que se me va la inspiración. Sigamos. A partir de hoy, sigamos. Si ustedes se dan cuenta, tal parece ser que la realidad hoy supera la ficción. Esto está sucediendo hoy en día en nuestro Congreso, derivada de estas mayorías políticas que modificaron por completo el espectro político, legal y económico de nuestro país. Y quiero mencionarles que las reformas constitucionales tuvieron como objetivo eliminar el Instituto Nacional de Transparencia de Protección de Datos Personales. A partir de hoy existe una vacatio legis para que en el término de 180 días se transmitan los recursos humanos administrativos a la Secretaría de la Función Pública y a una unidad para efecto de tener los elementos de protección de datos personales. Estaba escuchando que son más de 15,000 millones de datos que actualmente tiene el INAI, que respecto de información pública y que es un derecho humano de las mexicanas y de los mexicanos para conocer el gasto público tanto de la Federación como del Estado, como de los municipios, y que derivada de esta circunstancia, hoy, simple y sencillamente, el INAI desaparece como órgano constitucionalmente autónomo, y aunque se dice que se va a establecer en la Secretaría de la Función Pública, pues obviamente esto le considero que va a quitarles elementos técnicos de conocimiento a las mexicanas y los mexicanos para saber en qué se gasta, dónde se gasta y cómo se gasta el tema de los gastos de la administración pública federal en este caso. Porque hay que recordar que al eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, pues obviamente también van a desaparecer los institutos o las comisiones de transparencia estatales y que por lo tanto también pasarán a formar parte de los gobiernos de los estados y con ello se pierde la transparencia y volvemos a tener en determinados lugares la opacidad de conocer este tipo de circunstancias. De la misma forma, el Consejo Nacional para Evaluar la Pobreza, que era la Coneval, desaparece también como un órgano autónomo técnicamente, se traslada en este caso a la Secretaría de Bienestar y con ello estos elementos o indicadores que nos daban la oportunidad de conocer sobre las mediciones de pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria, la pobreza de infraestructura y con ello generar política pública eficiente que tuviera como objetivo reducir la pobreza y los decibeles que pudieran existir en relación con los diferentes sectores de la población, porque no es lo mismo la pobreza rural que la pobreza urbana, no es lo mismo la pobreza que se genera en las ciudades metropolitanas o como en Monterrey, Guadalajara, Puebla o las ciudades del norte del país. Pues simple y sencillamente ahora se construye una nueva política. Hay que entender dos elementos fundamentales. La pobreza se reduce de dos formas. A través de la pobreza al ser multidimensional se busca desarrollar que se elimine a través de dos elementos. Ingreso a las personas o infraestructura en vivienda, en educación, en salud. ¿Y qué optó el sexenio pasado? Buscar que los ingresos fueran directo a las personas que estaban en pobreza extrema o en pobreza y con ello pensar que se reduce claramente estos graves problemas.
Desaparece, como ustedes saben, la Comisión Federal de Competencia Económica, que tenía como objeto conocer las prácticas monopólicas indebidas, la concentración indebida por parte de los agentes económicos, y con ello lo que se hace es que se va a sectorizar, se crea un órgano dentro de la propia Secretaría de Economía, es un órgano descentralizado de la administración pública, pero pierde efectivamente la autonomía del eje rector. Y se supone que este órgano, que va a estar sectorizado en la Secretaría de Economía, tendrá que regular estas prácticas indebidas, estas concentraciones que se dan en grandes agentes económicos para efecto de fijar precios, y que con ello, pues obviamente, afecta la economía, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son los que en su momento acudían a la Comisión Federal de Competencia Económica a denunciar este tipo de elementos. De la misma forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desaparece este instituto, se traslada en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y con ello, pues obviamente este Instituto de Telecomunicaciones, a través de este nuevo órgano descentralizado, pues simple y sencillamente, al estar sectorizado a la Administración Pública Federal, pues obviamente es el órgano que regulaba las prácticas indebidas en materia de telefonía y de telecomunicaciones para efecto de denunciar alguna práctica indebida de acuerdo a la propia ley de la materia, que tenía que ver, por ejemplo, con la obtención de datos digitales, y con ello, pues obviamente, este instituto era un acelerador que se podía dar en materia de la 5G, y con eso, pues obviamente, generar nuevos elementos tecnológicos y traer nuevos agentes en materia de telecomunicaciones para reducir, en este caso, los costos que actualmente están en México. Tengo un amigo, Jorge Negrete, que tiene un instituto donde han hecho un análisis en relación con esta circunstancia, lo que va a generar en los agentes económicos que quieran invertir en México, porque al verse centralizados estas licencias, autorizaciones, permiso, pues obviamente va a desalentizar y sobre todo va a buscar generar que ciertos impuestos vayan en materia de datos que actualmente existen en la nube, en el internet, y que con ello, pues en este nuevo derecho telemático de telecomunicaciones, considero que en lugar de existir una idea progresiva, pues simple y sencillamente va a ser mantener a los actuales agentes preponderantes en materia de telefonía, y sí creo que en este caso se van a restringir los permisos, licencias, autorizaciones a aquellos pequeños agentes que quieran necesitar buscar nuevas licencias, autorizaciones o concesiones por parte del Estado mexicano. Hay una comisión que era la Comisión de Educación, que si bien es cierto es importante, pues la verdad de las cosas creo que es una facultad propia del Estado mexicano para efecto realizarlo, y había dos órganos técnicos que eran fundamentales para efecto después de la reforma energética, de la llamada reforma estructural que hace Enrique Peña Nieto. Lo que hace es que posteriormente del conflicto que se da con las diferentes acciones de inconstitucionalidad en la que se prohibía que estos agentes económicos pudieran participar en la generación, cogeneración de desarrollo de energía eléctrica en materia, por ejemplo, de energías renovables, lo que se hace fue que estas comisiones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ustedes tienen conocimiento, se frenaron los permisos, se frenaron las autorizaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La CENACE fue un órgano bastante regulador que lo que hacía era no dar permisos para efecto de que pudieran transmitir a través de los canales de la Comisión Federal de Electricidad, y lo que se hace es prácticamente todas las facultades turnarlas a la Secretaría de Energía para que a través de esta sectorización pues sean ellos los que otorguen o no otorguen. De una u otra forma, ustedes lo saben, tienen conocimiento que estas comisiones, tanto de reguladora de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues simple y sencillamente
pues ya estaban reguladas o cooptadas en su momento para efecto de no liberar permisos, para construir nuevas estaciones de gas, para no otorgarles permisos en materia de energía eólica, para no otorgarles permisos para efectos de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica, y lo que está haciendo es generar nuevos monopolios estatales, como lo vimos en su momento en la época anterior a Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, con López Portillo, con Luis Echeverría, donde se creció mucho los órganos estatales, no se consideraban monopolios las empresas por parte del Estado, y obviamente esto lo que genera es que se modifique el espectro de administración pública, se centraliza las facultades que tiene que ver con la propia Constitución en áreas estratégicas y en áreas prioritarias, y que se considera, obviamente, de nueva cuenta a el tema de hidrocarburos y de energía como como una área estratégica para el país, de acuerdo con la propia Constitución, en su artículo 27 y 25 de la Constitución, donde ya no se van a considerar monopolios las funciones que viene realizando tanto la Comisión Federal de Electricidad, que como ustedes saben, anteriormente eran empresas con la modificación de Peña, que eran empresas productivas. Se hace de nueva cuenta esta reforma constitucional y ahora pues es una empresa del Estado y vuelve a regresar el monopolio del Estado mexicano a estas áreas. Habrá algunas personas que consideran que era necesario, algunas personas consideran que no era necesario. Yo soy de los que considera que el Estado mexicano no es una empresa que tenga como objetivo primordial generar riqueza, generar condiciones de administración, sino que yo sí creo que estos procesos de participación de inversión privada o de inversión pública privada a través de estas figuras se conocían en México, donde recurso público y privado podían participar para efecto de un bien común, pues bueno, ahora yo creo que lo que se va a buscar es tercerizar para efecto de que estas empresas puedan ser contratadas y participar de forma directa con el Estado mexicano. Yo sí he visto de alguna otra forma que la presidenta Sheinbaum ha buscado tratar de reducir esta circunstancia, tratando de manifestar que sí se va a abrir al sector público, que sí se va a abrir a la inversión privada, y obviamente lo que se va a buscar es quitar esta participación que tiene que ver con hidrocarburos para efecto de generación de energía. Y obviamente, ojo, ustedes empresarios que están en México, Monterrey, Guadalajara, ustedes saben que el 70 o 80% de la industria en nuestro país, la forma en la que operan es a través del gas. Y como ustedes saben, el gas viene por parte de los Estados Unidos para México, por parte de California, Texas, y la pregunta sería, ¿qué sucede si el día de mañana Estados Unidos considera que se prohíbe la venta de gas a la industria en México? Eso creo que podría provocar serios problemas para la economía nacional. Ahora, las reformas constitucionales, ¿en qué consistió? Ensanchar los programas sociales, constitucionalizarlos para efecto de que no puedan ser modificados, ganar obviamente un tema de carácter electoral, donde los jóvenes actualmente de los 18 a los 29 años tienen una beca que se llama Beca Construyendo Futuro, que es una beca que se da a los jóvenes que no estudian o trabajan y que actualmente se les va a dar 8,490 y tantos, que se les va a dar de forma directa a los jóvenes. Se incrementa la beca para adultos mayores y a pesar de que hay una propuesta de campaña de que los adultos mayores, en lugar de 65, se vaya a 60, lo que se atenuó es que se va a hacer de forma gradual y que derivado de esa circunstancia, pues no se va a entrar de carácter universal como es a partir de los 65 y por lo tanto
lo que se quería hacer, lo que sí se hace es poner el salario mínimo por encima de la inflación, constitucionalizar esta circunstancia, y con esto, pues obviamente lo que se va a hacer es que, si bien es cierto que ya venía una deuda en materia de salarios, pues ahora simple y sencillamente se establece que en materia de salarios se van a establecer por debajo de la inflación, y régimen constitucional pues cambia la dinámica de las empresas y de los empresarios en relación con esta circunstancia. De la misma forma, se traslada la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública a través de una nueva reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a ser sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que anteriormente se establecía que no podía existir mando militar en la Guardia Nacional, sino que tenía que tener un elemento civil para efecto de que fuera el director. Pues bueno, a partir de ahora, esta reforma constitucional traslada las facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ello, pues obviamente lo que hace es que modifica por completo el escenario en relación con la Guardia Nacional. Existen nuevas reformas constitucionales donde se establecen la prohibición de violencia con respecto de los animales sintientes. Se crea una nueva concepción que se considera que hoy los animales, si bien es cierto, no tienen no per se no podrían tener ciertos derechos, pues a través de la constitucionalización de estos derechos ya se supera esta circunstancia como animales sintientes, y por lo tanto, pues obviamente se busca eliminar el maltrato animal de ciertos animales sintientes, y con ello, pues obviamente sujetarlos a más responsabilidades penales para aquellas personas que violentan este tipo de animales, sobre todo animales domésticos o cualquier tipo de animal, de acuerdo a estas nuevas culturas. Por ejemplo, se establece la posibilidad de prohibir el fracking a cielo abierto, pero esto ya se está reformando, sobre todo lo que tiene que ver con litio, para que sí se pueda explotar a cielo abierto esta reforma. Una cosa muy importante, que es una reforma que se da en este año 2025, es que anteriormente la prisión preventiva oficiosa solamente estaba catalogada para ciertos tipos de delitos, como podía ser homicidios, portación de armas, terrorismo, algunos otros elementos que tenían que ver con violación sexual, temas que tenían que ver con abuso sexual, para efecto de establecer la prisión preventiva oficiosa. Pero lo que se hace es que se amplía el catálogo de la prisión preventiva oficiosa para temas que tienen que ver con delitos contra la salud, como el tema de fentanilo, el tema que tiene que ver de falsos comprobantes fiscales, y hay un elemento importante que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Esto quiere decir que si alguna de sus hijos o algún familiar quiere tener algún tema de cirugía para efecto de llevar la transformación del género de masculino a mujer, o de hombre a mujer, o mujer a hombre, cuidado, este tipo de ley lo que hace es que prohíbe este tipo de circunstancias, y sobre todo estas llamadas teorías, esas terapias que lo que buscaban eran, desde el punto de vista psicoterapeuta, dejar estas llamadas de clínicas que lo que buscaban que personas que eran homosexuales o lesbianas, a través de este tipo de terapias, buscar la regeneración de este tipo de circunstancias. Ya va a ser considerada estas clínicas o estas prácticas como delitos en relación con prisión preventiva oficiosa, y como eso, pues obviamente se busca generar un sistema del derecho del enemigo, prácticamente en otros países, en otras corrientes en Europa, donde se establece ciertas circunstancias donde ya no puede existir la prisión preventiva justificada, sino que a todos estos delitos, por el solo hecho de que estén señalados, el contrabando también es prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si ustedes en algún momento caen
en alguna denuncia por parte de la Fiscalía General de la República, pues simple y sencillamente no tendrán la posibilidad de salir de prisión, porque este delito se tiene que llevar internado en el centro penitenciario, en este caso federal, por estos delitos que les mencioné, y ya no podría proceder amparo, porque dentro de la propia reforma constitucional dice que no puede proceder ninguna interpretación distinta a la Constitución, a pesar de que existe un artículo primero de la Constitución que habla efectivamente de los derechos humanos y que en este caso de los tratados internacionales. Como ustedes tienen conocimiento, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió declarar y sentenciar al Estado mexicano por el caso Rodríguez Chompale, en la que por un delito se puso como prisión preventiva oficiosa a una persona por más de 19 años sin sentencia. Y esto, pues obviamente fue condenado al Estado mexicano. El Estado mexicano debería modificar su constitución, pero ahora lo que hizo fue, en lugar de modificarla para efecto de quitar la prisión preventiva oficiosa, amplía su catálogo a 19 delitos más dentro de este periodo llamado de la Cuarta Transformación o del segundo piso. Estas reformas, la verdad de las cosas, la reforma que ustedes conocen perfectamente es la reforma judicial, que es prácticamente cooptar la Suprema Corte de Justicia, cooptar al Poder Judicial. Fuimos, como ustedes tienen conocimiento, a través del Foro de Constitucionalistas, defensores en contra de esta reforma que afectaba la autonomía e independencia judicial, que si bien es cierto que había muchos elementos que pudieran modificarse derivado tanto de sus integrantes como algunos elementos de normas, pues simple y sencillamente esta aplanadora legislativa lo que hizo fue reformar la Constitución, eliminar el mérito y la carrera judicial, y a partir de este año, en el 2025, en julio, tendremos la primera elección para elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, para elegir a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, para elegir a jueces y magistrados federales, y con ello, pues obviamente, respecto de su diferente competencia, materia penal, materia civil, materia mercantil, materia procesos penales federales, la comisión, los juzgados especializados en competencia económica, los juzgados en concurso mercantil. Todos estos jueces tendrán que ser elegidos o electos por el pueblo en el año de 2025, de acuerdo con las reglas que ustedes han visto, donde efectivamente se considera que no tendrán acceso a recursos públicos ni privados, salvo alguna parte proporcional, y que se supone que todos tendremos que ir a elegir el día en julio, 25 de julio, si no mal recuerdo, tendremos que ir a elegir alrededor de más de 60 candidatos para jueces, magistrados, ministras, ministros. Se crea un consejo de la judicatura, donde se crea también un órgano de administración integrado por parte de elementos del Poder Ejecutivo, del Senado y de la Suprema Corte, que es a donde va realmente a integrar todos los temas de los recursos públicos. Pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos perdiendo la autonomía e independencia judicial y con ello la teoría del derecho constitucional, la división de poderes. Cada poder, cada autónomo es autónomo. A partir de ahora, pues con una elección de Estado, simple y sencillamente, los ministros, las ministras, los jueces, los magistrados serán elegidos por una base electoral que obviamente, de acuerdo con esta circunstancia, pues simple y sencillamente podríamos estar en riesgo con relación con la autonomía, certeza de las empresas, de las normas. ¿Por qué? Porque todas estas reformas que yo mencioné, que se centralizaron en el Poder Ejecutivo, que ensancharon las facultades del hiperpresidencialismo mexicano, ahora tendrán que ser combatidos ante jueces de distrito electos por el pueblo. Y anteriormente, si bien es cierto que había algunos elementos que podrían provocar sentencias
en contra del Estado mexicano por normas, leyes o actos que alteraban o afectaban, en este caso, estas facultades, pues simple y sencillamente hoy estamos ante una incertidumbre donde no sabemos el tipo de jueces o juezas magistradas que van a arribar al Poder Judicial, y con ello, pues obviamente, pues va a generar elementos muy claros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues obviamente tenemos que tener que, como empresarios, un elemento preventivo, un elemento reactivo, y obviamente buscar la forma de cómo compensar estas circunstancias hasta el embate que pueda suceder. ¿Qué les hago la propuesta? Si ustedes hoy en día, empresarias y empresarios, tienen litigios, busquen la forma de cómo resolverlos. Tienen que ver cuáles son los pasivos que le va a generar, cómo es lo que van a tener de pérdidas si en este caso estos juicios se trasladan a esta circunstancia, sus tiempos para efecto de sus pasivos, de cómo buscar de que puedan recuperarlos, tratar de buscar, negociar, acordar. ¿Qué es lo que deben hacer? Buscar una planeación estratégica, buscar que obviamente sus empresas estén sanas, tener un elemento muy claro que es el compliance para efecto de evitar que existan recursos de procedencia ilegítima que pudieran provocarles afectaciones, multas, sanciones a sus empresas desde carácter administrativo como penal. Buscar, obviamente, empresarios, pasar este concepto desde un cuate que veo que se llama Dirección General de Empresa, dejar la changarrización, profesionalizarse e institucionalizarse como empresas. Eso requiere un servicio más eficiente de sus contadores, de sus abogados, de sus propias empresas, para efecto de evitar que el día de mañana puedan ser extorsionados por parte de algún tipo de funcionario estatal, municipal o federal, derivada de ciertas circunstancias, al no tener este tipo de regulación que va a sustentar a sus empresas. Si son empresarios, hay que decirles que actualmente en la Ciudad de México se hicieron ya 2 modificaciones a la Constitución, al Código Civil y a la ley, por ejemplo, de turismo, para efecto de establecer que en materia de contratos de arrendamiento tienen que subirlos a una plataforma, tienen que darlos a conocer, y en materia de Airbnb ya no se va a permitir que puedan rentar más del 50% de noches de los 365 días, solamente pudiendo rentar 180 días. Y por lo tanto, lo que yo creo es que deben tener claro su objeto de empresa, cómo se van a desarrollar sus contratos, tener cláusulas de mediación y de arbitraje para efecto de resolución de controversias, y obviamente tratar de buscar cómo solventar los temas que tienen que ver con el tema de la empresa. Yo creo que aquí lo dejo para efecto de que hagamos una preguntas y respuestas, y que a partir de ahí ustedes puedan tener la oportunidad de decidir qué van a hacer el día de hoy en relación con sus empresas, con su riqueza patrimonial, en relación con las reformas constitucionales y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Román Lazcano por esta exposición tan contundente de lo que está pasando en nuestro país. Le damos la bienvenida a nuestro presidente Juan Carlos Pérez Góngora, quien se acaba de incorporar, y le daremos el uso de la voz para si él quiere iniciar con alguna pregunta y que pueda saludar al auditorio. Adelante, presidente. Muchas gracias, oye, pues anticipadamente, porque al final, Román, te damos las gracias por acompañarnos, pero estuve un rato ahorita al final en la plática. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente bien. Ah, perfecto. Y dentro de los puntos que señalas, el arbitraje y la mediación creo que son temas importantes que se utilizan mucho en materia internacional y que se ha tratado de promover en México entre empresas mexicanas, entre operaciones, entre pues, compañías, personas, etcétera, y como que no ha tenido la gran aceptación. Hoy en día, con este tema del Poder Judicial que tenemos,
¿Tú crees que pueda tomar más auge este tema de la mediación y el arbitraje? Y más aún que pueda haber muchos elementos que pueden contribuir a estos centros, como son los juzgadores que están saliendo ahorita, ¿no? Del Poder Judicial y que son, quizá no todos, pero sí creo que hay muy buenas personas capaces que pueden contribuir a llevar a cabo este tipo de centros, ¿no? Ya sea a través de las cámaras empresariales, de colegios o unos centros independientes, ¿no? Ese era uno. Y el otro es, ¿hasta dónde ves factible en materia de litigios la parte internacional, ¿no? Yo quería nada más dejar esas dos preguntas ahí, y ya al final, si quieres, seguimos conversando, ¿no? Claro que sí. Mira, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo. Te agradezco por la invitación aquí al Consejo Mexicano Empresarial. La verdad, tenía muchas ganas de estar con ustedes. Veo que están más de 110 personas conectadas. Eso habla de la incertidumbre, de las dudas que se tiene. Y yo sí creo que hoy en día los empresarios, las empresarias de este país, deben tener claro que dejamos de lado algo muy importante que era el Estado de Derecho, que era la impunidad, que era la corrupción, que era muchos elementos que pensábamos que era nada más un tema de abogados, era un tema de fiscales, de contadores, no, hoy es un tema del empresario. Y el empresario debe tener claridad de todo lo que está sucediendo para que tome sus decisiones. Un empresario informado, un empresariado fuerte informado, va a tratar de inhibir lo que van a decidir los jueces, las juezas de este país. Por ejemplo, quiero decirte que nosotros promovimos varios amparos para el tema de los reglamentos para no subir los contratos de arrendamiento en la Ciudad de México. Muchos fueron admitidos, algunos desechados, igual de Airbnb. El problema que estoy viendo es que, por ejemplo, el primer circuito aquí en la Ciudad de México, lo que está sucediendo es que los jueces no están concediendo suspensiones, no están concediendo suspensiones definitivas, están desechando los amparos y se están alineando a estas leyes que van a afectar los atributos de la propiedad, que es disponer los elementos de la propiedad. Y eso lamentablemente va a generar que el autoritarismo mexicano pudiera construirse con tal fuerza que cualquier ley pueda generar una afectación. Hoy, por ejemplo, vi que hay una propuesta en la Ciudad de México para que las personas que rentan propiedades, si viene un desalojo, no puedan desalojarlo por cuestión de insolvencia económica o porque tienen niñas o niños y que derivada de esa circunstancia, tú, propietario, no puedas desalojar. Los llamados ocupas en España, con esta ideología del tema de proteccionismo o de cooperativismo, si estos jueces resuelven esta circunstancia, lo que tienen que hacer es buscar qué hacer para que sus contratos tengan posibilidades de cómo llevar a cabo el lanzamiento a través de este tipo de arbitraje. Porque hay que entender que el arbitraje, existe el arbitraje comercial, público y privado. El arbitraje privado, en este caso, en las cláusulas, que es de arbitraje de justo derecho y de amigable composición. Y las cámaras empresariales certifican a los árbitros para llevar el arbitraje cuando existe conflicto entre particulares. Es decir, Juan le debe 500,000 pesos a Pedro. Pedro le debe, ¿por qué? Porque no le entregó cierta mercancía. No estoy de acuerdo en irme a un juicio mercantil. Estamos de acuerdo en someter la competencia y jurisdicción a un árbitro. Tú y yo estamos de acuerdo que sea el árbitro que resuelva esta circunstancia. Yo sí creo que el arbitraje pudiera ser que tenga un costo más para los particulares. Pero hay árbitros que sí creo que son personas probas, honestas, que a través de su experiencia y del conocimiento del derecho puedan resolver con apegado al derecho este tipo de circunstancia y evitar que tu asunto se vaya a un juzgado que te va a tardar 5 años, que te va a tardar muchos años después en la ejecución, y mejor en un arbitraje donde se establecen
las reglas del juego, de qué pruebas son las que se pueden ofrecer, cuáles son los elementos que va a conocer y cuál es el laudo que debe pronunciar por parte de, en este caso. Entonces, yo sí creo que en México la mediación y el arbitraje van a ser fundamentales para los empresarios para resolver y solucionar sus conflictos. Y para eso las cámaras empresariales, ustedes, pues obviamente van a tener que buscar cómo tener árbitros para que con ello pues, puedan ser mediadores y árbitros en este tipo de circunstancias. El arbitraje comercial internacional, el derecho público que se va a dar, pues obviamente los paneles binacionales, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en economía con la época de Herminio Blanco, derivado de un dumping de cuotas compensatorias, se estableció un precio de acero, se fueron a un panel binacional con Estados Unidos, que al final ganó México, derivada de esta subvención de precios, y ganó México el arbitraje. Tuve la oportunidad de estar en una plática con Marcelo Ebrard, él decía que ve difícil que pudiera haber un arbitraje derivado del incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con respecto a las reformas constitucionales, pero algunos expertos consideran que dicen que cuando se están afectando los elementos normativos de los tratados, pues obviamente sí podrían, en su caso, considerar este panel binacional, estos paneles que se pudieran generar derivados del incumplimiento de los tratados internacionales. Muchas gracias, licenciado Román. Tenemos algunas preguntas en el chat y bueno, me voy a permitir leerlas. Algunos comentarios de nuestro amigo Juan Plata, más enfocados al tema que se está viviendo precisamente con un tema político. Y me iría directamente a las preguntas. Roberto Piña pregunta, a la luz de estas reformas, ¿qué opinas del Plan México? Fíjate que muy buena pregunta. La verdad de las cosas es que creo que no involucran a todos los empresarios mexicanos, ni a todas las empresarias. Creo que este es un plan que se elaboró por parte del Estado mexicano, pero sin tomar en consideración todas las voces, y que solamente está tomando en consideración el gran empresariado, ¿no? Estos consorcios que conocemos, que están a través de estos grupos económicos muy fuertes, pero que no van a escuchar el empresariado mediano ni grande, y que no veo un plan de acción claro, real, de empoderar al empresario, el emprendedurismo, cómo se va a solventar el apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa. Y este tema que tiene que ver con la sustitución de importaciones, ya lo escuchamos en su momento, en la época de Echeverría, y que lo único que va a afectar es que va a perder el consumidor al no tener productos de calidad, porque lo que se va a buscar es meter en el mercado un precio o fijación de precios a una canasta básica. Lo único que va a pasar es que estos productos no lleguen derivados de una debida competencia, buscando la calidad de los productos, sino yéndose al precio. Y esto, pues obviamente va a afectar la elección de los consumidores, de las mexicanas y de los mexicanos, que puede beneficiar a determinado sector productivo, agroindustrial, en México, textil. Pues la verdad de las cosas es que la competencia que buscó México con la integración del Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari, sí creo que nos convirtió en otro país. Sí nos integró un mercado de más de 500 millones de personas, y creo que ese es un mercado bastante importante. El volver a regresar a la sustitución de mercados y esta circunstancia sí creo que nos afecta en este tema. Muchas gracias. También sin perder de vista que en México la mayoría de las MIPYMES son empresas muy pequeñitas de 2 o 3 personas. Entonces, es la gran mayoría, arriba del 90%. Hay que tomarlo muy en cuenta
precisamente no se está reflejando ninguna acción en el Plan México. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. Esta es de Hugo Luis Ramírez Cuellar. Y dice, buenas tardes, doctor Lascano, reciba mis saludos. ¿Cuál es su opinión en relación con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el año pasado, y si esta ley puede beneficiar al empresario? Saludos. O sea, todos los sistemas alternativos de solución de controversia y la nueva Ley General de Mecanismos se tiene que implementar en cada uno de los estados de los diferentes tribunales. Y entonces yo sí creo que son mecanismos necesarios que ya, la misma pregunta que Juan Carlos, la verdad de las cosas es que son instrumentos para solucionar el conflicto entre particulares. El problema del empresariado mexicano es que buscan, a través de las leyes, incumplir sus obligaciones. Y eso, lo que ha pasado es que por eso mismo se judicializó mucho, esperando que un juez me diera la razón a pesar de que no tenía la razón. Entonces, lo que debe buscarse es que cuando uno hace negociaciones, buscar que el arbitraje, la mediación, sea fundamental para efecto de solucionar este tipo de conflictos empresariales. O sea, si es necesario, si es viable. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el aprendizaje que se tiene que dar con el país va a durar algunos años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tenemos que poner manos a la obra. ¿Qué puede pasar? Que las empresas, los consejos empresariales como ustedes, son los que deben incentivar este tipo de circunstancias, concursos con capacitación a los empresarios para que vean cómo solucionar este tipo de conflictos. Gracias. Tenemos un comentario de Arnulfo Gómez y dice, ¿no les parece verdaderamente extemporáneo el celebrar este evento cuando debió haber sido celebrado a principios del 2024, cuando fueron presentadas las reformas? Después de la presidencia de Juan Sánchez Navarro en el CCE, la participación de los empresarios ha sido meramente decorativa. La opinión de Arnulfo R. Gómez. Y tenemos otra pregunta del mismo Hugo Luis Ramírez Cuellar. Y nuevamente dice, usted asertivamente comentó sobre los costos del arbitraje privado. ¿Usted considera que podría promoverse un arbitraje con costos más ad hoc para las empresas? Máxime que hay varios tipos de empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sí, perdón, es que me perdí. La pregunta en sí es que si consideras que podría promoverse un arbitraje con costos más ad hoc para las empresas, independientemente del tamaño, o sea, que fuera pues selectivo el importe precisamente para que pudiera poder darse el arbitraje en todas las medidas de empresa. Mira, la verdad de las cosas es que los grandes consorcios optan por el arbitraje a pesar de que tenga un costo en relación con las cantidades que se está en conflicto, pero yo sí creo que, por ejemplo, la Canaco en México y otras cámaras empresariales tienen sus árbitros específicos y pueden señalar de acuerdo a los honorarios que fijen las propias partes, y yo sí creo que es factible y accesible. Yo sí creo que en un sistema judicial que puede acrecentar la corrupción, el costo y el beneficio de acudirse a estos arbitrajes va a ser mejor. Y aparte hay una cuestión, buscar la mediación. El arbitraje es cuando ya no hay mediación, cuando ya las partes no se pusieron de acuerdo, cuando ya hay un conflicto, y entonces yo me voy al arbitraje. Pero lo que debe buscarse es la mediación. Y a partir de la mediación ver las posibilidades. Muchas veces pasa que voy a denunciar a la persona porque no me ha pagado tales facturas. Oye, pero sigues vendiéndole. Sí, sigo vendiéndole. Entonces, a ver, si le vas a seguir vendiendo, pues llega un acuerdo, llega una mediación, a lo mejor entró una insolvencia técnica, checa garantías, cómo puedes solventar, cuáles son los elementos que tienes que buscar para efecto de solventar, porque si tú matas a tu propio cliente, cosas que he visto,
que los empresarios es, no, pues vamos por ellos. Oye, pero ya no tiene nada. Lo mejor es dejarlo trabajar, que siga generando para que a partir de sus ingresos vaya pagando. No, vamos a quitarlo, vamos a eliminarlo, no, lo quitas y después entras en otro problema donde los trabajadores van a tener el derecho a embargar en primer nivel, Hacienda igual, el tema familiar, las esposas, los hijos en materia de alimentos, y tú te vas en ese concurso de acreedor hasta el último lugar. ¿Y sabes cuándo vas a cobrar? Nunca. Toda la razón, licenciado. Digo, aprovechando el comercial en el Consejo Empresarial Mexicano, a través de alguno de los asociados fundadores, específicamente en las cámaras de comercio, podemos ayudarlos a generar este tipo de contratos y de cláusulas de arbitraje y poderles discernir sus conflictos dentro de un arbitraje comercial en alguna de las cámaras. Digo, para que sea muy claro, el costo de base al arbitraje es muy económico, todo depende también de una cuota por el monto que estén peleando. Digo, eso fue como un comercial pequeño, pero bueno, se los dejamos también ahí a la vista. Y tenemos dos últimas preguntas para darle término aquí y antes de que se nos agote los tiempos. Nuestro amigo Juan Plata dice, ¿es factible que las reformas judiciales pudieran tener marcha atrás por los conflictos que generen las problemáticas con Estados Unidos? ¿Perdón, qué? A ver, te repito, dice, ¿es factible que las reformas judiciales pudieran tener marcha atrás por los conflictos que generen las problemáticas con Estados Unidos? Mira, estamos hablando de gobiernos populistas, estamos hablando de concentración de poder, estamos hablando que es una reforma que yo no le veo, sí le había posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la reforma porque ataca diferentes tratados internacionales, pero la verdad de las cosas es que al día de hoy no le veo esa posibilidad, es la nueva normalidad y realidad. Difícilmente Estados Unidos va a decir si no modificas tu constitución y creas otro elemento, pues simple y sencillamente vamos a salirnos del Tratado de Libre Comercio, etcétera. Pero pues, el tema de un populismo excesivo van a decir nosotros somos un país autónomo, soberano, y por lo tanto no necesitamos Estados Unidos si nos salimos del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Yo creo que al ser la 12ª economía del mundo que estamos integrados a Estados Unidos, pues habrá que esperar qué va a pasar con la administración de Trump en relación con esto. Yo creo que al día de hoy no va a haber una contrarreforma. Es el poder, en este caso, tienen mayoría legislativa. ¿Qué es lo que se necesitaría? Como dijeron, que hubiera una nueva posición política con una nueva reforma, porque simple y sencillamente los capitales golondrinos, el ingreso y el recurso va a afectar muchísimo, en este caso, a el país. Y solamente es un tema interno. La reforma es un tema interno. Yo no he visto que Venezuela modifique su estatus, yo no veo que Nicaragua modifique su estatus, yo no veo que algunos países que se convirtieron en países autoritarios y que rompieron las constituciones liberales y democráticas la hayan modificado porque Estados Unidos lo hizo. Yo no veo que Cuba diga vamos a irnos a un ejercicio democrático y vamos a dejar el socialismo. Yo no lo veo. Claro. Damos una última pregunta antes de darle por aquí el uso de la voz a nuestro director, que también la está pidiendo. La pregunta es, ante la pérdida del grado de inversión en el país, ¿cuáles son los riesgos realmente significativos para nuestro entorno empresarial ante la inminente complicación para el gobierno federal de obtener recursos? La verdad de las cosas es que nuestro problema no deriva de ahorita, sino desde hace muchos años, en tratar de ganar elecciones a través del voto popular, a través de los programas sociales. Y constitucionalizar el tema de los programas sociales, pues lo único que pasó y que generó pues, es simple y sencillamente una presión económica muy fuerte a la administración, y que esto sucede
desde Calderón, cuando hubo el petróleo, el barril del petróleo estaba en no sé en cuántos dólares, había recurso extraordinario y empezaron a crear y a ensanchar los programas sociales. Y ahorita pues vieron la oportunidad de incrementar de forma clientelar el tema de los programas sociales y pasarlos a la Constitución. La pregunta es si los ingresos van a seguir pagando los programas sociales cuando el 51% de los ingresos del decreto de egresos va dirigido a pagar pensiones y programas sociales. Y posteriormente, ¿qué egreso va para inversión? Cuando el 40% parece ser que va para los grandes proyectos del Tren Maya, el tema de la refinería, el tema del aeropuerto internacional, y entonces, ¿qué recurso va a llegar para efecto de irse al tema del crecimiento? O sea, esto es muy sencillo. Sin crecimiento no hay ingreso. Sin desarrollo no hay ingreso. Entonces, es claro que al no haber ingreso en el país, pues va a afectar a algún área específica. Tan es así que el problema es que ¿a quién va dirigido? A la clase media, al pequeño contribuyente en impuestos indirectos y grabándoles más impuestos sobre la renta, no modificando el tema del IEPS y cargándole la mano a las personas que ya son en este momento los grandes contribuyentes del país. Claro. Muy bien. Pues tenemos algunos otros comentarios respecto a lo de perder el grado de inversión. Comenta Roberto Peña López que si el gobierno federal asume la deuda de Pemex, seguramente se pierde el grado de inversión. Hugo Luis pregunta si tienes algunos libros que puedas compartir para que los participantes puedan ampliar las inquietudes y panoramas legales. Y bueno, la última pregunta, Salvador Sabra, ¿los jueces podrán ser reelectos? Esa sería una última pregunta en el chat. Tenemos también la pregunta de nuestro director Marco Santiago. Si quieres abrir el micrófono, adelante. Buenas tardes. Gracias, doctor. La verdad es que muy interesante la charla y pues la verdad es que sí, es complicada la situación. Pero bueno, tengo una pregunta que no pudo hacer alguien que está presente en el webinar, que me dice que no pudo acceder al chat de preguntas y respuestas. Y la pregunta es, ¿qué riesgos ves con las reformas a los franquiciatarios? Esa es la pregunta que nos hace un representante nuestro en San Luis Potosí. Pues mira, yo sí creo que el tema de la propiedad industrial intelectual y de derechos de autor está actualmente regulada y se establece el reconocimiento por parte del Estado al nombre comercial, a la marca y los signos distintivos. Aquí no creo que haya una afectación, salvo que haya una modificación al concepto del derecho de la propiedad y que digan que el día de mañana las marcas ya no van a ser parte de los particulares, sino van a ser parte del Estado mexicano y que por lo tanto las marcas no van a poder tener un periodo de más de tal o tal o tal. Yo no lo veo. Traemos un acuerdo comercial muy grande con los Estados Unidos, tenemos un acuerdo comercial con Europa, con varias partes del mundo, y el respeto a los signos distintivos, a las marcas, nombres comerciales, pues es lo que genera la seguridad jurídica de los grandes conglomerados mundiales, farmacéuticos, industriales, educativos. Entonces, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es estar claros, al corriente, siempre estar renovando en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Intelectual sus marcas, clasificarlas, ampliar sus clasificaciones, si es un tema de derechos de autor, tener muy claros sus registros, innovaciones tecnológicas, el tema que tiene que ver con inteligencia artificial, con las nuevas temas digitales, la digitalización de las empresas, pues obviamente buscar la normatividad para efecto de regularla y con ello obviamente sujetar y buscar la protección de la empresa. ¿Qué es lo que se requiere?
conocer cuál es tu empresa, conocer efectivamente cuáles son los derechos que tocan con relación de signos distintivos. Ahora, ¿yo qué les quiero decir? Más que buscar un especialista de todo, busquen un consejero que les allegue el especialista correcto. Los abogados hoy en día tenemos que ser como internistas, saber en dónde tenemos que trabajar y a quién debemos traer para resolver los problemas. Porque el problema está cuando un solo prestador de servicios te quiere resolver absolutamente todo y tú como empresario, por buscar un costo menor, le trasladas todo a una persona sin entender. O sea, un abogado agarra y dice, oye, ¿cómo ves el tema? ¿Lo demandamos? Claro que lo demandamos. Oye, ¿cuánto me cobras por la demanda? 50,000 pesos. Y aparte te voy a cobrar el 30% de lo que yo te llegue a recuperar. Pero te lo voy a recuperar en menos de un año. Y me vas a dar una iguala de 30,000 pesos mensuales o 5,000. ¿Quién es el que se va a beneficiar? Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos resolver el tema? ¿Realmente tu caso tiene capacidad de resolverse, sí o no? Si ya se va a resolver, ¿cómo hacerlo para acelerarlo? Oye, mi empresa tiene un problema en este momento de un crédito fiscal. ¿Cómo le hago? Pues acaba de salir un acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda y Juan Carlos tiene que tener más información que yo, que acaba de decir que se pueden cargos, multas, se pueden condonar al 100%. Lo que quiere el Estado mexicano es págame, págame. Ayer tuve una reunión con 3 diputados federales de Morena, pues hay que tener conversación y diálogo con todos, y lo que están buscando es que los empresarios vayan y paguen como régimen de simplificación de confianza, como en Estados Unidos, de casi todas las notas, todas las facturas sin factura puedan acreditarse. Yo creo que va hacia allá, ¿eh? Lo que quieren es recurso. ¿Qué voy a hacer como empresa? Oye, tienes 30 propiedades, vas a poner el nombre de Héctor León, subirlo al registro, donde vean que Héctor León tiene 30 propiedades que renta, o vas a buscar crear un fideicomiso para que sea el fideicomiso 02 el que tenga que subir en el registro. Imagínate tú como consultor que te llega el señor empresario que tiene 30 propiedades, que tiene edificios, y que una persona que gana 7,000 pesos mensuales va a saber que ese señor tiene más de 30 o 40 propiedades. ¿A qué lo estamos mandando? ¿A dónde lo estamos mandando? A que sus datos personales se conozcan en un software, en una base de datos, y lo que tenemos que hacer es protegernos. ¿Cómo protegernos? Tratar de no pasarnos el semáforo, tratar de hacer las cosas correctas, tratar de pagar los impuestos, eso es lo que corresponde a los empresarios como ustedes. Hay otro tipo de empresarios que se la van a seguir jugando, se la van a jugar y van a hacer negocios y van a hacer muchas cosas, pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo creo que lo más importante hoy en día es dormir tranquilo, con la conciencia clara de que mis negocios están sanos, que cumplo con la normatividad, y estoy hablando de temas hasta municipales, del tema predial, del tema de la licencia de funcionamiento, porque les digo algo, el día que les lleguen con una multa extraordinaria y que se tenga que ir un juez de distrito, ¿cómo van a resolver los jueces? Y les estoy diciendo algo porque yo me dedico al amparo, conozco el amparo, pero yo creo que hoy tenemos que tener un pensamiento crítico, autocrítico y de una periferia de 360 grados para darle soluciones a los empresarios, para darle soluciones a las empresarias. Tenemos que tener mucha mano izquierda, Juan Carlos tiene mucha mano izquierda, este consejo tiene mucha mano izquierda, sabe defenderse, sabe impugnar las cosas, tenemos que alzar la voz como empresarios, tenemos que alzar la voz en relación con defender el derecho de la propiedad, tenemos que defender y exigirles a los jueces que tienen que defender nuestros derechos constitucionales y de tratados internacionales, pero también tenemos que acercarnos a las diferentes fuerzas políticas para tratar de reducir el costo para todos ustedes. De acuerdísimo.
Te agradecemos muchísimo todo tu participación, licenciado Román Lascano. Desafortunadamente, nuestro tiempo está por agotarse y no sin antes darte las gracias personalmente, y pasaré el uso de la voz a nuestro presidente para que pueda despedirse, y voy a proyectar también nuestro reconocimiento. Adelante, presidente. Pues mira, Román, muchas gracias por la plática. Las empresas y su situación respecto de las reformas constitucionales en México, creo que la exposición estuvo clara, la parte de las preguntas y la intervención muy importante. Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por asesorar a las empresas tienen que cambiar hoy en día, las organizaciones, ahorita Hugo Ramírez habló del CCE, que están de florero, pues las tres principales cúpulas, la de industria, la de comercio y el CCE, pues no cumplen las expectativas que hoy requiere el empresariado. Yo creo que todos los organismos, entiéndase los profesionales y los organismos empresariales, tienen que cambiar de visión. Hoy en día tenemos que tener una postura más rígida, una postura más fuerte, no de pelearte, pero sí no de permitir que pisoteen los derechos de los ciudadanos, de los particulares y de los empresarios. Yo creo que hay mucho por ver. Esperemos que en otra ocasión, Román, nos acompañes en en otra de las charlas. Creo que hay muchos temas que se pueden abordar relacionados con lo mismo y seguirá viendo. Habría que ver cómo fluye el proceso judicial, ¿no? De aquí al 2, creo que es el 2 o el 3 de junio la votación, pero creo que habrá oportunidad de tener alguna otra reunión para platicar de ese tema, ¿no? Te lo agradecemos, le agradecemos también a todos los que nos acompañaron esta tarde a este webinar tan importante. Y te dejo la palabra, Héctor, para hacer la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Y a nombre del Consejo Empresarial Mexicano, cmexicano.org, otorgamos este reconocimiento. El Consejo Empresarial Mexicano otorga el presente reconocimiento al doctor Román Lascano Fernández, perdón, licenciado, ahí le vamos a corregir, por su interesante, importante y fundamental ponencia en pro del sector empresarial mexicano, las empresas y su situación respecto a las reformas constitucionales en México. Agradecemos infinitamente su fundamental participación. Atentamente, Consejo Empresarial Mexicano, y lo firman el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, que es nuestro presidente, y su servidor, contador público doctor Carlos León Ramírez, secretario. Ciudad de México, a 22 de enero del 2025. Trabajamos por México con honestidad y transparencia. Enhorabuena, muchísimas gracias, y pues lo enviamos en forma digital en el momento que termine el webinar. Y a nuestros asistentes, la mayor de las gratitudes por su atención, y estaremos en cuanto termine la grabación de lo que es este webinar, lo estaremos subiendo a nuestra página del Consejo Empresarial Mexicano. Muchas gracias, Héctor. Sobre todo comentarles que estamos construyendo una gran alianza con el Consejo Empresarial Mexicano, con Juan Carlos, con Marco, con varios actores. Yo creo que hoy estar aislados no nos va a llevar a buen puerto. Tenemos que juntarnos, tenemos que construir sinergias, talentos. Marco es un hombre muy talentoso, Juan Carlos muy talentoso, mi querido amigo Jorge Landa muy talentoso. El problema es que hoy nos agarraron separados, nos agarraron ajenos a este contexto, y por eso estamos hoy donde estamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Volvernos a integrar, volvernos a creer en nosotros, buscar los talentos, crear en el mexicano, buscar cómo mejorar las soluciones, reunirnos con gente del extranjero, con Estados Unidos, con otras latitudes, y defender nuestros derechos. La única forma que tenemos que el día de mañana México no sea una Venezuela, que México no tenga una revolución bolchevique donde se elimine el derecho a la propiedad, que es real y es patente, porque los extremismos se pueden tocar en este contexto internacional. Tenemos que defender los derechos humanos de las personas, tenemos que alzar la voz, tenemos que seguir haciendo como lo que ustedes hicieron, ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos que seguir creando puentes, defendiéndonos, y sobre todo buscar que el empresario siga generando riqueza para que beneficie a los trabajadores de este país y que se beneficie las familias mexicanas. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, y sigamos siendo la inercia a través del
Foro de Constitucionalistas de México. Muchas gracias, estamos para servirles. Gracias, Román. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buena tarde.